Bien, en la parte de ver el estrangulamiento habíamos quedado en el balance de energía, que es la primera ley de la termodinámica. Calor menos el trabajo es igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. ¿Y qué habíamos dicho en el estrangulamiento? Que la energía potencial era cero, que la energía cinética era cero, que el trabajo era cero y el calor también era cero. Entonces iba a tener que la variación de entalpía es igual a cero. No significa que es cero, significa que la entalpía de entrada tiene que ser igual a la entalpía de salida. A esto se le llama un proceso isoentálpico. Solamente se genera este proceso en válvulas de estrangulamientos. Las entalpías van a ser iguales. La entrada a la salida. ¿De acuerdo? No se vayan a olvidar de esto. Ahora, en resumen, díganme qué es lo que deberían analizar en una válvula de estrangulamiento de entrada. ¿Qué es lo que tienen que saber de entrada de una válvula de estrangulamiento? Antes de sacar los cálculos. ¿Qué deben analizar primero? La presión, Ya dígamelo completo, todo lo que debería analizar ahí. la temperatura, Ya, me está diciendo los elementos que vas a analizar, pero yo estoy diciendo las condiciones que vas a tener, tanto en la entrada como en la de salida. o sea, lo que va a ser lo mismo de entrada y de salida. Ah, no, todo completo. Decime qué pasa con las presiones de entrada con la de salida, la temperatura, y qué es igual. En resumen de Eh, todo esto que he explicado, un resumen de esto. la temperatura sería distinta, la presión igual distinta, mm, la energía cinética sería lo mismo, este, el trabajo, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Ya. ¿Sería lo mismo? No, ahora aquí va el detalle. Me lo has dicho lo mismo que yo he repetido, pero en resumen esto de acá, lo primero que ustedes cuando vean solamente la doble estrangulamiento, lo primero que deben saber, que la presión de entrada va a ser mayor que la presión de salida, que la temperatura de entrada va a ser mayor que la temperatura de salida. ¿Qué más? Que esto va a venir de líquido saturado a un estado de mezcla. Ya van tres. Y que este es un proceso isoentálpico, que la entalpía de entrada va a ser igual a la de salida. En resumen, no lo toma en cuenta la energía cinética potencial, ni el calor, ni el trabajo, porque yo asumo que todos los elementos van a ser cero. Solamente debo analizar esas pautas. En resumen, ¿de acuerdo? Cuando veo una doble estrangulamiento, calculan el estado 1. Con ese estado 1 voy a tener la entalpía 1 que va a ser igual a la entalpía 2. Y con esa entalpía 2, suficiente que me dé un dato, o bien temperatura, presión, y ya voy a tener los demás datos, porque tengo que sacar el título calidad con la entalpía y sacar las propiedades que yo quiera o desee de las condiciones. ¿Se entiende? ¿Se entendió o hay alguna duda sobre esto? Ya. Yeah. Bueno, si es que no se quedó claro al 100%, vamos a hacer después ejercicios que van a aclarar sus dudas. Como dije anteriormente, toda la parte teórica tiene que estar fundamentada con la parte de los cálculos. Todo lo que digo en forma teórica tiene que pasar cuando vayamos a resolver los ejercicios. La teoría va acompañada de la práctica. ¿De acuerdo? De Cámara acuerdo, de Teo. mezcla.
Cámara de mezcla se le llama también o intercambiador de contacto directo, que es lo que van a aprender en Termo 2. Cámara de mezcla o intercambiador de contacto directo. ¿Qué es lo que tiene que pasar en una cámara de mezcla o intercambiador de contacto directo? Lo primero que ustedes deben saber. Para hacer una mezcla, lo primero, para que sea una cámara de mezcla, lo primero que deben saber es lo siguiente. Que la sustancia no puede ser dos sustancias diferentes, tiene que ser una sustancia única. ¿Qué quiere decir? Que si entra aquí agua, también tiene que entrar agua por acá y tiene que salir agua, la misma sustancia. Ya a diversas situaciones o condiciones, no interesa, pero tiene que ser la misma sustancia. Y el contacto se hace directo. Esta sustancia con esta sustancia se van a mezclar dentro de aquí y va a salir otra sustancia. Bueno, la misma sustancia, pero con una temperatura intermedia o media. Ahora, para que se dé esa mezcla, tanto de una sustancia de una fuente fría con una fuente caliente, la principal condición es que sea un proceso isobárico. ¿Qué es un proceso isobárico? A presión constante. A presión constante. ¿Qué quiere decir? Supongamos que este es 1, este es 2 y esto es 3. Que la presión 1 va a ser igual a la presión 2 igual a la presión 3. La presión en cualquiera de los puntos tiene que ser la misma. No puede ser diferentes presiones. Porque si hay una diferencia de presión, ¿qué va a pasar con la cámara de mezcla? Se va a hinchar, se va a deformar y hasta puede reventar. Entonces lo que tenemos que controlar ahí es la presión, tanto en las entradas como la salida, que sean la misma. Si hay una diferencia de presión, lo que va a pasar es que el tanque se va a inflar o se va a deformar un poco y a lo largo se puede reventar. Eso es lo que evitamos. Para eso hace el análisis que las presiones tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con las temperaturas? ¿Son iguales o distintas? ¿Distintas? Distintas, muy bien. Como habíamos dicho, esta es una fuente caliente, una fuente fría. ¿Qué quiere decir? Aquí va a entrar, supongamos, a 100 grados centígrados. Y aquí está ingresando a 20 grados centígrados. Esta es una fuente caliente y una fuente fría. ¿Qué va a pasar en la salida? ¿Qué pasa en la salida? ¿Equilibrio térmico? Un equilibrio térmico, que quiere decir que esta temperatura, con esta temperatura de acá, va a haber una temperatura intermedia o la temperatura de equilibrio. Debido a la mezcla de las dos sustancias va a haber una combinación que va a llegar a una temperatura de regulación y esa temperatura de regulación es una temperatura intermedia que va a estar dentro, que va a ser menor a los 100 grados, pero mayor a los 20 grados centígrados. Esta de acá. Entonces, dígame entonces en resumen, bueno, si fuera cámara de mezcla, el contacto se hace a través directo, la misma sustancia y un proceso isobárico. Ahora, esa cámara de mezcla es como si fuera, por ejemplo, ¿qué hacen ustedes cuando el café o el té está demasiado caliente? Mezclar y Lo enfriamos. Lo enfrían o lo mezclan con agua para que enfríe, ¿cierto? O esté tibio. Es lo mismo. Supongamos que esta es la taza de té caliente, y está ingresando aquí el té caliente, y aquí le voy a echar agua fría. ¿Y que voy a tener? Una temperatura tibio, el té tibio, digamos, ni frío ni caliente para poder tomarlo. Es lo mismo. Es la misma sustancia, va a ser agua, una con
caliente y otra fría, pero van a salir a una temperatura intermedia. Ahora viene lo siguiente. Si es una cámara de mezcla, es un aparato, un dispositivo, que solamente va a contener el recipiente líquido, tanto como el líquido frío como el líquido caliente. ¿Eso me genera un calor o produce un calor? ¿Se necesita darle calor o enfriarlo al aparato? ¿Sí o no? No. No. ¿Qué quiere decir? Que este es un proceso adiabático, no hay transferencia de calor. Claro que es un intercambiador de contacto directo, pero no hay transferencia de calor, es adiabático, calor cero. Ahora, si es un intercambiador de calor, cualquier intercambiador de calor, ¿genera trabajo o no genera trabajo? ¿Genera o no genera? No. No. Los intercambiadores de calor, apréndanselo esto, nunca van a producir trabajo. Su trabajo va a ser cero. ¿De acuerdo? Cuando ustedes lean un intercambiador de calor, pum, de entrada, trabajo cero. No hay. Siempre va a ser un proceso donde no hay trabajo. Entonces, díganme en resumen lo de acá. De todo lo que he explicado, un resumen. Una cámara de mezcla, ¿qué tiene que pasar? Las presiones tienen que ser iguales siempre. Ya, muy Lo bien, de la temperatura de entrada, una tiene que ser mayor. ya. Y las salidas están en equilibrio. Una temperatura intermedia, ¿cierto? Sí. Y el trabajo siempre es de cero. Muy bien, correcto. Ustedes cuando analicen un intercambiador de calor o de mezcla, eso es lo que tienen que analizar. Saber lo que pasa en la entrada y en la salida y las condiciones que va a representar. Que no tiene calor y que no tiene trabajo. Adiabático y no hay trabajo. Ahora, ¿qué se aplica en una cámara de mezcla? Balance de masa y balance de energía, ¿cierto? Para todos los sistemas abiertos. ¿Cómo sería su balance de masa? ¿Alguien puede decirme? Cuando hacemos el balance de masa es lo que entra es igual a lo que sale. ¿Cómo sería? ¿Cuáles entran? La masa 1 y 2 entraría y saldría la masa 3. Correcto. ¿Cómo sería entonces? Masa Masa 1. 1 más masa 2 es igual a masa 3. Correcto, muy bien. Eso es lo que tienen que analizar. Si tiene aquí dos entradas y aquí una sola salida, entonces va a ser la sumatoria de estas dos menos la que sale, igual a la que sale. Masa 3. Si aquí tuviera tres entradas y una sola salida, sería masa 1 más masa 2 más masa 3 igual a la masa 4. O si tuviese dos entradas y dos salidas, sería masa 1 más masa 2 va a ser igual a la masa 3 y a la masa 4. Lo que se cumple es lo que entra igual a lo que sale. ¿De acuerdo? No se vayan a olvidar eso. Ahora sí. En el balance de masa vamos a tener sumatoria del flujo másico entrante igual a la sumatoria del flujo másico saliente. Entra el flujo másico 1, el flujo másico 2, se deben sumar, y sale el flujo másico 3. Y en el balance de energía voy a tener calor menos el trabajo, más la sumatoria de energía entrante menos la sumatoria de energía saliente igual a 0. Donde el calor es 0 y el trabajo es 0. Lo multiplican por el flujo másico y voy a tener que el flujo másico entrante va a ser multiplicado por todas las energías dentro que entran al sistema menos el flujo másico saliente por todas las energías que salen del sistema.
donde la energía cinética y potencial van a ser cero, porque se encuentran a la misma velocidad y se encuentran a la misma altura. Entonces voy a tener que el flujo másico entrante por la energía entrante va menos el flujo másico saliente por la energía saliente. La única energía que me van a quedar son las entalpías. Y voy a tener la sumatoria del flujo másico entrante por las entalpías entrantes tiene que ser igual a la sumatoria de los flujos másicos salientes por las entalpías salientes. Y me quedaría de la siguiente manera el balance de energía. Flujo másico 1 por H1, la entalpía 1, más el flujo másico 2 por H2 va a ser igual al flujo másico 3 por H3. ¿Alguien me puede decir por qué en este balance de energía en las entalpías le multiplico la masa? ¿Por qué le multiplico la masa a las entalpías? ¿Qué creen? ¿Qué creen que pasaría por el flujo másico? ¿Por qué le debo multiplicar por el flujo másico 1, por el flujo másico 2 y el flujo másico 3 a las entalpías? Sin pena, digan lo que piensan. No importa si se equivocan. La cuestión es que vayan aprendiendo. ¿Qué dirían? Voy a volver al gráfico para que se den cuenta. Voy a hacer un ejemplo sencillo. Aquí le meto 2 kilogramos, aquí le meto 3 kilogramos. ¿Qué voy a tener aquí en la salida? ¿5 kilogramos? 5 kilogramos. Entonces, la materia que ingresa en cada punto no es la misma. Y las entalpías en cada punto tampoco. Entonces, lo que va a hacer variar va a ser la multiplicación del flujo másico por sus respectivas entalpías. Puede ser que esto genere más o menos, pero esto de aquí siempre se va a dictar por la función de su materia, o sea, de su propia masa. Masa y entalpía van a ir juntos, en este caso, porque no son las mismas. Si fuera una sola entrada y una sola salida, lo despreciaría lo que es la materia, el flujo másico. Pero en el análisis de las entalpías sí influyen, porque hacen variar las condiciones tanto de entrada como la de salida. La cantidad de materia hace eso. ¿Por qué? Un ejemplo sencillo, otra vez volviendo al anterior. Supongamos que aquí sea 1 litro, o pongámosle que sea 1 kilogramo de agua fría. Y aquí son 100 kilogramos de agua caliente. ¿Qué va a pasar acá? ¿Va a seguir siendo caliente o va a entibiar? ¿Va a enfriar? Ya, pero ¿va a seguir siendo caliente o no? Es como si ustedes ponen a hervir su taza de agua o de té y le echan una gotita de agua. ¿Va a seguir caliente o va a seguir frío? Va a estar tibio. Con una gotita de agua Va a seguir caliente. va a seguir caliente. Se van a seguir quemando. Necesitan echarle un poco más de agua fría. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto de acá? Que va a influir la cantidad de masa que está ingresando. No es necesariamente la entalpía. También influye la cantidad de materia. A mayor materia significa que va a tener mayor proporción de calor o de enfriamiento, pero eso va a influir en los cálculos, la cantidad de materia.
¿Se entiende lo que estoy explicando, no? Es como le dije de la tacita con agua hirviendo y que le echen una gotita de agua fría. Eso sí o sí va a ser caliente, necesita echarle más. Entonces, lo que me está indicando que esto sí o sí va a depender de la cantidad de materia. Por eso es que en el balance de energía se le aplica por el flujo másico, la cantidad de materia, acá. Porque esto influye también la cantidad de materia que va a tener el sistema, tanto en la entalpía 1 como en la entalpía 2. Y en la salida es la sumatoria de las dos multiplicado por la entalpía 3. ¿Se entiende, no? Sí, Bien. Otro aparato. Intercambiador de calor o intercambiador de contacto de pared. Esto también lo van a aprender en termo 2. En un intercambiador de contacto de pared, como su nombre lo dice, de pared, significa que los fluidos no se van a mezclar. Pueden ser dos fluidos diferentes. Por ejemplo, por aquí va a ingresar agua, pero aquí puede ingresar aire o otra sustancia, un refrigerante también puede ingresar por acá. No pasa nada porque el contacto o la transferencia de calor que va a haber va a ser a través de las paredes. Este fluido puede ser un fluido frío y este un fluido caliente. Lo que va a hacer en la salida es que este de aquí, si esto es frío, va a calentar. Y si esto es caliente, esto va a enfriar. Va a tener una temperatura o una condición de equilibrio en las salidas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, lo siguiente. Si no se mezclan los fluidos, las masas o los balances de masas se tienen que tomar por separado. Si esto es 1 y esto fuera 2, el flujo másico 1 sería igual al flujo másico 2. ¿Qué tipo de aparato es? Un intercambiador de calor o un intercambiador de contacto de pared. ¿Qué habíamos dicho que en los intercambiadores de contacto o de pared o de calor, qué pasan con las presiones? ¿Son iguales o son distintas? Igual, Iguales. Son procesos isobáricos. ¿Qué quiere decir? Que aquí voy a tener una presión 1 igual a una presión 2. Un flujo másico 1 igual a un flujo másico 2. Ahora, en el de acá voy a hacer lo mismo. Voy a tener un flujo másico 3 igual a un flujo másico 4. Una presión 3 igual a una presión 4. Y ahora viene lo siguiente. La presión 3 va a ser igual a la presión 2, ¿sí o no? no, No, muy bien. ¿Por qué? porque están separados por la Porque están pared. separados. Muy bien, correcto. Porque son diferentes sustancias, puede ser la misma sustancia, pero se encuentran separados. Entonces, no es necesario que sean la misma presión. ¿Y los flujos másicos? El 3 con el 2, ¿son iguales o no son iguales? No son tampoco. Tampoco, porque no hay una mezcla y tampoco son la misma sustancia. No hay en la misma cantidad. Aquí puede entrar ingresando 5 kilogramos y aquí puede entrar 10 kilogramos. En la salida de acá va a ser 5 kilogramos nomás. Y en la de acá también 10 kilogramos. Pero no van a ser lo mismo en ambos lados. Correcto, muy bien la respuesta. Ahora, en este intercambiador de contacto de pared que vamos a analizar acá, ¿produce trabajo, sí o no? ¿Produce o no produce trabajo?
¿no? No, como dije anteriormente, todos los intercambiadores de calor no producen trabajo, no hay trabajo. Su función principal es el desprendimiento del calor. ¿Qué quiere decir eso? Que en este intercambiador de contacto de pared se hacen tres tipos de balance. El balance de masa, que va a ser el flujo másico 1 igual al flujo másico 2, y el flujo másico 3 va a ser igual al flujo másico 4. Ese sería su balance de masa. Segundo, un balance de energía externa con las paredes, con los alrededores. Ahí se toma la sumatoria de las entradas con las salidas, sumatoria de entrada, por ejemplo. Flujo másico 1 por H1 más el flujo másico 3 por H3. Va a ser igual al flujo másico 2 por H2 más el flujo másico 4 por H4. Lo multiplico por sus respectivas masas porque pueden ser que sean dos sustancias diferentes, pero eso va a influir en la transferencia de uno al otro. No hay calor, no hay trabajo en esa condición. Pero luego se hace un balance de energía interna. ¿Qué quiere decir? Un balance interno que va a haber dentro del aparato. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí va a haber una transferencia de calor debido a las paredes. O sea, lo que produce de calor solamente este fluido va a ser igual a lo que recibe el otro. ¿Qué quiere decir? Lo que gana el uno pierde el otro. Uno con positivo y otro con negativo. Y aquí pueden ver la forma de los cálculos. Intercambiadores de tubo de carcasa. Aquí pueden ver un aparato que ustedes van a conocer, un intercambiador de calor. Un ejemplo de intercambiador de calor, una caldera en los ingenios azucareros, en la parte de producción de sustancia o de evaporamiento o de funcionamiento, se ocupan calderos y son intercambiadores de calor. Aquí pueden ver uno de tubo y carcasa, cómo viene. Por los tubos va a circular agua o puede circular aire y va a estar sumergido en agua, como lo vemos acá, dentro de un cascarón. Intercambiadores de placa. Un ejemplo de intercambiador de placa, ¿quién me puede dar? ¿A qué se parece esto? Un radiador. Un radiador, muy bien, correcto. Un radiador es un intercambiador de placas. Lo hace a través de las paredes mismas que van a estar los fluidos, a través de un ventilador, y lo que va a hacer es enfriar el motor, pero no hay un contacto directo. Solamente lo hace a través de las paredes. ¿Cierto? Ahora sí. Dentro de un intercambiador de contacto de pared se aplica el balance de masa. Flujo másico entrante igual al flujo másico saliente. Se toman dos corrientes por separados. Entonces el flujo másico 1 va a ser igual al flujo másico 2, que va a ser la corriente caliente. Y el flujo másico 3 va a ser igual al flujo másico 4, que es la corriente fría. Se aplica un balance de energía general o externo. Calor menos el trabajo más la sumatoria de energía entrante menos la sumatoria de energía saliente igual a 0. Lo multiplicamos por sus respectivas masas. Flujo másico entrante más por la energía entrante va a ser igual al flujo másico saliente por la energía saliente. Donde la energía entalpía más energía cinética más energía potencial. Donde la energía cinética y potencial van a ser 0. Y me quedaría que el flujo másico entrante por la entalpía entrante va a ser igual al flujo másico saliente por la entalpía saliente. Y me quedaría de la siguiente manera. El balance de energía general. Flujo másico 1 por H1 más el flujo másico 3 por H3
va a ser igual al flujo másico 2 por H2 más el flujo másico 4 por H4, por la entalpía 4. Este sería el balance de energía externo o general. Y un balance de energía interno o en el interior va a ser calor menos el trabajo más la energía entrante menos la energía saliente igual a 0. Aplicando voy a tener calor menos el trabajo, variación de entalpía más la variación de energía cinética más la energía potencial. Cinética y potencial son 0. Como es un intercambiador de calor no genera trabajo. Entonces voy a tener un calor de 1 a 2 que va a ser H2 menos H1. Solamente se toma uno de los fluidos para determinar el calor. Si quiero el otro, va a ser H3 menos H4 o al revés, H4 menos H3. Y ese sería el otro calor. ¿Qué quiere decir? Que el calor que gana el uno va a ser igual a menos el calor que pierde el otro. Que el calor 3 a 4 va a ser igual a menos el calor 1 a 2. Con signo cambiado. Lo que genera el uno recibe el otro. O lo que pierde el uno gana el otro. ¿Debido a qué? En esto. Si aquí entra, dijimos que el 1 es la fuente caliente. Si aquí entra, por ejemplo, puede entrar aquí mezcla. Y por aquí va a entrar líquido subenfriado. ¿Qué voy a tener en las salidas? En el de aquí, que entra mezcla, va a bajar hasta líquido saturado. Y el que está entrando líquido subenfriado va a salir líquido saturado también, va a aumentar. Entonces, ¿qué voy a tener? En las entradas, si fuera líquido, va a ser mezcla y líquido subenfriado en las entradas. Y en la salida, siempre voy a tener líquido saturado en ambas salidas. ¿De acuerdo? Ahora, dígame un resumen de este aparato. ¿Cómo sería un resumen de ese aparato? De lo que acabo de explicar. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el resumen? El resumen. Las presiones de la corriente caliente son constantes y de Ya. la corriente fría son constantes entre sí, pero son diferentes entre ellas. Sí, muy bien. ¿Qué más? Y lo mismo con la masa de la corriente caliente se mantiene constante, igual que la corriente fría, pero entre sí son diferentes. Muy bien. ¿Qué más? Está bien. Todo lo que he hecho está perfecto. Muy bien. Pero falta un poquitito más. Ya me dijiste el balance de masa. Te falta los balances de energía. El balance de energía en general es la masa que entra por la entalpía que entra, que es igual a la masa que sale por la entalpía que sale. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? Ya va uno.
Te falta uno. Me dijiste el balance de energía general, ¿verdad? Te falta... Sí, el balance interior no lo llegué a anotar. El calor que gana uno, el otro pierde. Correcto, muy bien. El que gana el uno pierde el otro. Se hace por separado los balances de energía. Muy bien. Eso es lo que tienen que saber ustedes. Al analizar este aparato, lo que debe pasar. Ahí está. Ese es el balance general, que lo tienen ahí. Y ese es el del interior. Lo que gana el uno, pierde el otro. Lo que genera entre la entalpía de la fuente caliente con la variación de entalpía de la fuente fría tienen que ser iguales, solamente con signo cambiado. Uno negativo y otro positivo. Nada más. Y lo que me dice es, lo que gana el uno es igual a lo que pierde el otro. Como lo dijo su compañero, lo dijo muy bien. Y su otro compañero también lo dijo bien. Ahora, para complementar esto de acá, ¿cómo lo complementaría? ¿Qué fue lo último que dije? ¿Qué siempre va a entrar en las entradas? ¿Qué siempre va a salir en la salida? ¿Qué condiciones de estados entran en las entradas y qué condiciones de estados van a tener en la salida? Entra líquido enfriado y mezcla y saldría siempre líquido saturado. Correcto, muy bien. Eso es lo que tienen que analizar cuando vean este aparato. Lo que tiene que pasar. Ustedes a través de su cálculo tienen que demostrar lo que acaban de decir ahorita su compañero. Número 1, que los flujos másicos nunca se van a mezclar. La entrada 1 va a ser igual a la salida 2. Que el flujo másico 3 va a ser igual al flujo másico 4. Que la presión 1 va a ser igual a la presión 2. Que la presión 3 igual a la presión 4. Pero son distintas entre ellas. Que se aplica un balance de energía exterior a través de su respectivo flujo másico que entra por su entalpía entrante igual al flujo másico saliente por las entalpías salientes. Y se hace un balance de energía en el interior del aparato que me indica que lo que gana el uno es igual a lo que pierde el otro a través de un balance de entalpías que me va a generar un calor de ganancia y un calor que se pierde, pero la transferencia se realiza entre los dos fluidos a través de la pared. Y lo que siempre debe entrar, entra sí o sí por una de las entradas líquido subenfriado y por el otro mezcla. Pero en las dos salidas voy a tener líquido saturado. Eso es lo que tengo que demostrar cuando haga los cálculos. Veo que sí se entendió toda la parte que se ha explicado. Muy bien a lo que he respondido. Ahora, en procesos de flujo no permanentes es cuando las propiedades cambian con el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Aquí sería como un ejemplo, como las personas. Yo le hago una pregunta y un concepto que no se van a olvidar y más adelante se lo van a decir en una materia y se van a acordar de lo que yo le voy a decir ahora. Supongamos